¿Sabías que, según la Biblia, existen fuerzas espirituales que influyen en las naciones y sus líderes? Este concepto se ilustra en la tentación de Cristo, donde Satanás reclama autoridad sobre los reinos del mundo, sugiriendo una influencia profunda y oculta en las decisiones y acciones de los gobiernos. La Biblia indica que hay una lucha continua no solo contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, fuerzas invisibles que buscan desviar a los gobernantes de los caminos de justicia y verdad. Estas fuerzas espirituales pueden manifestarse de varias formas, como cuando las naciones adoptan políticas de opresión o sistemas injustos que promueven la desigualdad. Es interesante notar que históricamente eventos como guerras, revoluciones y dictaduras a menudo han estado acompañados por una sensación de maldad o desviación moral, posiblemente reflejando esta influencia espiritual negativa. En este contexto, el análisis del papel del gobierno de los Estados Unidos y de otras potencias mundiales se vuelve relevante. La cuestión es si estas naciones están siendo utilizadas para cumplir un plan mayor y beneficioso, o si están siendo desviadas por influencias espirituales malignas. Este video explorará cómo estas fuerzas pueden estar actuando detrás de escena, moldeando decisiones cruciales que afectan a millones de vidas, y cómo los creyentes pueden interceder a través de la oración y el discernimiento para promover un gobierno justo y conforme a la voluntad divina. En el episodio de la tentación de Cristo, descrito en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos del 1 al 7, Satanás lleva a Jesús a un lugar elevado y le muestra todos los reinos del mundo, ofreciéndole autoridad y gloria a cambio de adoración. Esta oferta implica que Satanás posee cierta jurisdicción sobre los poderes terrenales, una realidad que Jesús no niega explícitamente. Este momento revela una verdad inquietante. Hay una influencia espiritual que opera detrás de los gobiernos y sistemas políticos del mundo. Este pasaje plantea la cuestión de la legitimidad y alcance de la autoridad de Satanás. Si él puede ofrecer los reinos a Cristo, es porque ejerce una influencia significativa sobre ellos. Esa autoridad, aunque limitada y permitida por Dios dentro de ciertos parámetros, sugiere que Satanás puede manipular estructuras de poder para promover sus propósitos. La historia está llena de ejemplos donde regímenes autoritarios, injusticias sistemáticas y políticas opresivas reflejan una orientación moralmente desviada, posiblemente evidencia de esta influencia espiritual maligna. La percepción de que los líderes mundiales pueden estar sujetos a estas influencias no es meramente teórica. El uso del poder para propósitos destructivos o egoístas, como genocidios, guerras de agresión y políticas de opresión, son indicadores de una corrupción moral que puede trascender los meros intereses humanos. La deshumanización de grupos enteros, la marginación de los vulnerables y la promoción de ideologías que se oponen a los valores éticos fundamentales son señales de que fuerzas espirituales malignas pueden estar operando. La Biblia advierte que el Dios de este siglo ciega el entendimiento de los incrédulos, 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, sugiriendo que esta influencia se extiende a la ceguera espiritual y moral. La insistencia en políticas que promueven la injusticia o que ignoran los preceptos morales puede ser un reflejo de esta ceguera. Es posible que los líderes, al buscar poder e influencia, terminen cayendo en la trampa de compromisos que contravienen la justicia y la verdad, alineándose inadvertidamente con agendas espiritualmente malignas. Ante este escenario, la responsabilidad de los creyentes es crucial. La intercesión en oración y el discernimiento espiritual se convierten en herramientas esenciales para contrarrestar esta influencia. Los creyentes están llamados a orar por aquellos en autoridad. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 2, buscando que prevalezcan la justicia y la paz. Así se reconoce la necesidad de una batalla espiritual no solo personal, sino también corporativa, dirigida a la protección y orientación de los líderes mundiales conforme a la voluntad divina. Este entendimiento no debe llevar al fatalismo, sino a una acción consciente e informada espiritualmente. La influencia de Satanás sobre los reinos terrenales, aunque real, no es absoluta ni incuestionable. A través de la oración,
La defensa de la verdad y la promoción de la justicia es posible desafiar y mitigar esta influencia, promoviendo gobiernos y políticas que reflejen la justicia y el amor divinos. La Biblia describe a Satanás como el Dios de este siglo en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Una expresión que sugiere su capacidad para ejercer una influencia significativa en el mundo. Esta caracterización apunta a una realidad espiritual en la que fuerzas malignas pueden manipular o influenciar a líderes y gobiernos. Esta influencia puede ocurrir de manera sutil, a través de la difusión de ideas y valores contrarios a los principios de justicia, verdad y amor promovidos por las Escrituras. La influencia de Satanás no se limita a la posesión o control directo, sino que también puede manifestarse en la corrupción de los valores morales y éticos que gobiernan las sociedades. Los gobiernos, al tomar decisiones que promueven la injusticia, la opresión o la violencia, pueden estar bajo la influencia de estas fuerzas espirituales malignas, a menudo sin ser conscientes de esta realidad. Por ejemplo, políticas que deshumanizan a ciertos grupos o promueven desigualdades extremas pueden ser vistas como reflejos de una influencia que desvía a la sociedad de los caminos de compasión y justicia. En la historia moderna, el ascenso de regímenes totalitarios que utilizan propaganda para manipular la percepción pública y suprimir la verdad es un ejemplo claro de cómo esta influencia puede manifestarse. La promoción de guerras injustas, la persecución de minorías y la censura de la libertad de expresión son tácticas que reflejan una resistencia a la verdad y la justicia. Estas acciones, aunque a menudo se racionalizan como medidas de seguridad o estabilidad, pueden ser en realidad manifestaciones de una agenda espiritual más profunda que busca dividir, destruir y engañar. Además, la globalización y el avance de la tecnología han amplificado el alcance de estas influencias. La desinformación y la manipulación digital son herramientas poderosas que pueden ser usadas para moldear la opinión pública e influir en decisiones políticas de manera que sirvan a intereses corruptos. Esta manipulación puede crear un ambiente de confusión y desconfianza, alejando a las personas de la verdad y fomentando decisiones basadas en el miedo y la desinformación. La cuestión crucial que emerge es cómo estas influencias se traducen en políticas y decisiones concretas. Políticas que priorizan el lucro sobre la dignidad humana, que promueven la explotación de los recursos naturales sin considerar el impacto ambiental o que perpetúan la injusticia social, son evidencias de que los gobiernos pueden estar operando bajo una influencia espiritual distorsionada. Estas decisiones reflejan una falta de alineación con los principios divinos de justicia y cuidado para con toda la creación. Por lo tanto, es vital que individuos y comunidades de fe reconozcan y respondan a esta realidad. La oración intercesora, el compromiso cívico consciente y la promoción de una ética basada en las enseñanzas de amor al prójimo son fundamentales para resistir estas influencias. En última instancia, la lucha contra las fuerzas espirituales que buscan corromper a los gobiernos y las sociedades exige una respuesta que combine discernimiento espiritual con acción práctica, con el objetivo de promover la verdad y la justicia en todas las esferas de la vida pública. En el libro de Daniel, capítulo 10, encontramos un pasaje intrigante que revela la batalla espiritual invisible que ocurre sobre las naciones. Daniel, al orar y ayunar por entendimiento, recibe una visión perturbadora. Un ángel enviado a él explica que su llegada fue retrasada por 21 días por el príncipe del reino de Persia, una entidad espiritual que se opuso a su misión. Este príncipe de Persia no es un gobernante humano, sino una fuerza espiritual que actúa en oposición a los propósitos divinos para la nación. Este episodio ejemplifica la existencia de seres espirituales que no solo influyen, sino que también resisten los planes de Dios sobre las naciones. La batalla que se desarrolla en las regiones celestiales sugiere que eventos y decisiones gubernamentales pueden estar bajo la influencia directa de fuerzas espirituales, positivas o negativas. Esta lucha espiritual no es visible a los ojos humanos, pero tiene consecuencias tangibles en el mundo físico, moldeando el curso de las naciones y sus políticas. La Biblia, por lo tanto,
presenta una realidad en la que naciones enteras pueden estar bajo el control o influencia de entidades espirituales malignas. Este concepto es relevante para la comprensión moderna de cómo los gobiernos pueden ser desviados de caminos de justicia y paz hacia la opresión y el conflicto. Por ejemplo, al considerar la historia de naciones como los Estados Unidos, es posible postular que influencias espirituales también pueden estar en juego. Las divisiones sociales profundas, la injusticia racial y la polarización política pueden, en parte, ser alimentadas por fuerzas que buscan desviar a la sociedad de los valores divinos de unidad y amor al prójimo. Además, otros países alrededor del mundo también muestran señales de estar bajo influencias espirituales negativas. La persecución religiosa, la censura extrema y los regímenes autoritarios pueden reflejar la acción de príncipes espirituales que se oponen a la libertad y la justicia. La resistencia a la evangelización en algunas regiones y la propagación de ideologías que niegan la dignidad humana son ejemplos de cómo estas fuerzas pueden actuar para impedir el avance de la luz del Evangelio. Esta realidad espiritual subyacente destaca la importancia de orar por los líderes y por las naciones, buscando discernimiento e intervención divina. Reconociendo que la lucha no es contra carne y sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los príncipes de las tinieblas de este siglo. Efesios capítulo 6, versículo 12. Los creyentes están llamados a interceder con fervor. La oración no solo fortalece la resistencia contra estas influencias malignas, sino que también abre camino para que la voluntad de Dios prevalezca en las esferas de gobierno. Así, al reflexionar sobre el ejemplo bíblico de Daniel y el príncipe de Persia, somos recordados de la complejidad espiritual que envuelve a las naciones y de la necesidad continua de vigilancia y oración. La batalla espiritual es real, y su influencia sobre los destinos de las naciones es profunda y multifacética. La perspectiva bíblica sobre el anticristo, como se presenta en Apocalipsis, capítulo 13, describe a este personaje como un líder mundial que será capacitado por Satanás. Se lo retrata como una figura de autoridad que ejercerá un control completo sobre el sistema político y económico global. Apocalipsis, capítulo 13, versículos 2 al 4, nos informa que el dragón, identificado como Satanás, dará al anticristo su poder, su trono y gran autoridad. Esto sugiere una transferencia de poder sobrenatural, permitiendo al anticristo ejercer una influencia global sin precedentes. El anticristo no será solo un líder político, sino que también tendrá un papel económico crucial. Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 al 17 menciona que implementará un sistema en el que nadie podrá comprar o vender sin tener la marca de la bestia, un símbolo de lealtad a su régimen. Este control económico le permitirá mantener una adherencia rígida sobre la población, forzando la conformidad a través de la manipulación de necesidades básicas y financieras. Esto resalta el nivel de dominio que tendrá el anticristo, utilizando la economía como una herramienta para consolidar su poder y promover su agenda. Además de su poder político y económico, el anticristo también ejercerá una influencia ideológica. Es descrito como una figura que blasfemará contra Dios y perseguirá a los santos, estableciendo un culto a su propia personalidad. Esta adoración forzada es un reflejo de su deseo de reemplazar a Dios como objeto de devoción y lealtad. Una estrategia para consolidar su dominio total. La Biblia indica que logrará engañar a muchos, operando señales y maravillas que desviarán a las masas. Sin embargo, es crucial notar que el poder del anticristo es temporal y limitado. Aunque ejercerá gran autoridad y causará sufrimiento significativo, Apocalipsis, capítulo 19, versículos 19 y 20, relata su derrota final. Es capturado y lanzado al lago de fuego, un destino que subraya la naturaleza finita de su poder y la superioridad del plan divino. Esta conclusión asegura a los creyentes que, a pesar de las pruebas impuestas por el anticristo, la victoria final pertenece a Dios. La narrativa del anticristo sirve como un recordatorio de la realidad de las fuerzas espirituales en acción en el mundo y del propósito último de Dios para la historia humana.
La aparición y caída del anticristo forman parte de un plan divino mayor, que culmina con el establecimiento del reino eterno de Dios. Así, aunque el anticristo pueda ejercer poder significativo durante su tiempo, opera dentro de los límites permitidos por Dios y su derrota es segura. Esto refuerza la soberanía de Dios sobre todas las cosas, incluyendo el dominio de las fuerzas malignas temporales que buscan desviar a la humanidad de su propósito divino. Con el avance de la tecnología moderna, especialmente en áreas como sistemas de identificación biométrica y vigilancia, el potencial para un control económico y social sin precedentes se ha convertido en una realidad tangible. El uso creciente de identificaciones biométricas, como huellas dactilares, reconocimiento facial y escaneo de iris, ya se está implementando en varios sectores para autenticación y seguridad. Estos sistemas, aunque eficaces para prevenir fraudes y mejorar la seguridad, también presentan la posibilidad de un monitoreo y control rigurosos de las actividades de los ciudadanos. La conexión de estas tecnologías con el sistema económico global es evidente. El escenario descrito en Apocalipsis, donde nadie puede comprar o vender sin la marca de la bestia, encuentra paralelos en sistemas de pago que exigen formas específicas de identificación para transacciones. Actualmente, la digitalización de las monedas y la popularización de carteras digitales están creando una infraestructura donde el control económico puede ser fácilmente centralizado. Países como China ya están experimentando con monedas digitales emitidas por el Estado que pueden, teóricamente, ser programadas para limitar o controlar lo que los ciudadanos pueden comprar. Esto acerca la realidad a la visión apocalíptica de un sistema de control económico global. Además, la integración de tecnologías de vigilancia con sistemas de pago y datos personales crea una red que puede ser utilizada para monitorear comportamientos y movimientos. Las cámaras de vigilancia con capacidad de reconocimiento facial, combinadas con datos de ubicación de dispositivos móviles, proporcionan una visión integral de las actividades de las personas. Estas tecnologías suelen justificarse bajo el pretexto de seguridad nacional o eficiencia económica, pero también abren puertas a posibles abusos. Un ejemplo reciente es el sistema de crédito social de China, que evalúa a los ciudadanos según su comportamiento, incluida la adhesión a normas sociales y financieras. Este sistema demuestra cómo la tecnología puede usarse para reforzar la conformidad con los estándares gubernamentales, castigando o recompensando a las personas según sus acciones. Aunque tal sistema es actualmente una anomalía, podría servir como modelo para futuras iniciativas de control social y económico, especialmente en regímenes autoritarios. Esta creciente dependencia de la tecnología para el control social y económico plantea preocupaciones significativas sobre la libertad individual y la privacidad. La facilidad con que se pueden recopilar, analizar y utilizar datos personales para manipular comportamientos es alarmante. A medida que las sociedades avanzan hacia una mayor digitalización, existe un riesgo creciente de que la privacidad y las libertades civiles se vean comprometidas. Los gobiernos o corporaciones con acceso a estos sistemas de control tienen el poder de restringir derechos fundamentales, como la libertad de expresión y el derecho a la privacidad. La perspectiva de un sistema donde el acceso a bienes y servicios dependa de una estricta conformidad con normas impuestas es una realidad cada vez más plausible. Esto resuena con la descripción bíblica de la marca de la bestia, un símbolo de lealtad y conformidad con el poder dominante. La tecnología, si se mal utiliza, puede convertirse en una herramienta para la imposición de un control autoritario, limitando la capacidad de las personas para resistir o protestar contra las injusticias. En última instancia, es crucial que las sociedades reconozcan los peligros inherentes al aumento del control tecnológico. La transparencia, la regulación ética y la protección de los derechos individuales son esenciales para asegurar que la tecnología se utilice para el bien común y no como un instrumento de opresión. La vigilancia constante por parte de ciudadanos y organizaciones de derechos humanos es necesaria para impedir que el avance tecnológico se convierta en un mecanismo de control totalitario.
capaz de cumplir las predicciones apocalípticas de un control global absoluto. A pesar de las crecientes preocupaciones por el avance tecnológico y el potencial control global, es crucial recordar que, en última instancia, Dios permanece soberano sobre toda la creación. La Biblia enseña que, aunque fuerzas espirituales malignas puedan operar en el mundo, lo hacen dentro de los límites permitidos por Dios. En Isaías capítulo 46, versículos 9 y 10, Dios declara: Yo soy Dios y no hay otro, yo soy Dios, y no hay otro semejante a mí, que anuncio el fin desde el principio y desde la antigüedad, las cosas que aún no han sucedido. Este pasaje refuerza que nada escapa al control de Dios y que Él es el autor y consumador de toda la historia. La soberanía divina es una constante que trasciende el tiempo y las circunstancias. En momentos de incertidumbre y miedo, como los descritos en relación con el control tecnológico y el sistema del anticristo, las Escrituras ofrecen consuelo y esperanza. Apocalipsis, capítulo 19, versículos del 11 al 16, describe la visión de Cristo como un guerrero victorioso, montado en un caballo blanco, viniendo para juzgar y guerrear con justicia. Esta imagen es un poderoso recordatorio de que el mal no prevalecerá, y que Cristo triunfará sobre todas las fuerzas de oscuridad. Además, Romanos capítulo 8, versículo 28 asegura que todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que aman a Dios. Esta promesa ofrece una perspectiva de paz, indicando que incluso cuando el mundo parece desmoronarse, Dios está obrando para cumplir sus propósitos divinos. Las adversidades, ya sean causadas por gobiernos opresivos, tecnologías invasivas u otras fuerzas, son temporales y serán usadas para el bien mayor de los que confían en Dios. El libro de Daniel también ilustra la soberanía de Dios sobre los reinos terrenales. En el capítulo 4, el rey Nabucodonosor reconoce que el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Daniel capítulo 4, versículo 32. Este reconocimiento subraya que incluso los gobernantes más poderosos están bajo la autoridad divina y que sus acciones al final sirven a los designios de Dios. Ante estas certezas, los creyentes están llamados a vivir con confianza y fe. En lugar de ceder al miedo o la desesperanza frente a las injusticias y la opresión, se les anima a confiar en la justicia final de Dios. La Biblia es clara al afirmar que habrá un juicio final donde todos serán llamados a rendir cuentas y la justicia divina prevalecerá. La comprensión de la soberanía de Dios proporciona una base sólida para enfrentar las incertidumbres y desafíos del mundo moderno. En medio de cambios rápidos y una aparente pérdida de control sobre las fuerzas sociales y tecnológicas, los creyentes pueden encontrar consuelo en la certeza de que Dios está en control. Él no solo observa la historia, sino que activa e intencionalmente la dirige para el cumplimiento de sus propósitos. En conclusión, la soberanía de Dios es un faro de esperanza para los tiempos difíciles. Independientemente de las circunstancias visibles, los creyentes son llamados a vivir con la certeza de que Dios es fiel y que, en el momento adecuado, todas las cosas serán restauradas bajo el gobierno justo y amoroso de Cristo. Esta confianza en la soberanía divina debe inspirar acciones que reflejen la justicia y la misericordia de Dios, promoviendo paz y esperanza en un mundo frecuentemente dominado por la incertidumbre y el miedo. A partir de lo expuesto, es evidente que las influencias espirituales, sean buenas o malas, juegan un papel significativo en la gobernanza y en los acontecimientos mundiales. La Biblia revela que hay fuerzas invisibles que intentan desviar a las naciones de principios de justicia y verdad, ejemplificado por el poder conferido al anticristo en los últimos días, y por la continua batalla espiritual. Sin embargo, esta lucha ocurre bajo la supervisión de la soberanía de Dios, quien, en última instancia, asegura que su plan redentor prevalecerá. Comprender esta dinámica espiritual es crucial para los cristianos. ¿Cómo debe esto moldear nuestra percepción y comportamiento en el mundo? Primeramente, es esencial reconocer que la realidad espiritual es tan tangible como la física y que nuestras acciones, oraciones y actitudes pueden influir en el curso de los eventos mundiales.
La intercesión es un arma poderosa en la lucha espiritual, y la Biblia nos anima a orar por todos aquellos en posición de autoridad. Primera de Timoteo capítulo 2, versículos 1 y 2. Además, el entendimiento de la naturaleza efímera del poder terrenal a la luz del reino eterno de Dios debe inspirar una vida marcada por valores eternos y una postura de confianza inquebrantable en la providencia divina. Cómo este entendimiento moldea nuestra respuesta a las injusticias y crisis que vemos. Nos desafía a ser agentes de cambio reflejando el carácter de Cristo en nuestras interacciones diarias. Preguntas como, ¿estamos viviendo de manera que refleje la soberanía y la justicia de Dios? ¿O cómo podemos ser instrumentos de paz y justicia en nuestras comunidades? Son cruciales. Estas reflexiones deben llevarnos a una acción práctica, ya sea a través del servicio a los necesitados, la defensa de los oprimidos o simplemente siendo testigos de la verdad en un mundo lleno de mentiras. Además, este discernimiento espiritual nos llama a una vigilancia continua. Estamos en tiempos de rápidos cambios tecnológicos y sociales, donde las líneas entre el bien y el mal pueden volverse borrosas. Por lo tanto, es fundamental que los cristianos permanezcan anclados en la palabra de Dios, utilizándola como la brújula para navegar por estos tiempos inciertos. Este es un llamado para todos a profundizar el conocimiento bíblico, permitiendo que las Escrituras sean la lente a través de la cual interpretamos las realidades del mundo y dirigimos nuestras vidas. Finalmente, te animamos a mantenerte firme en la fe, nutrir una vida de oración robusta y comprometerte activamente en la obra de Dios. Si este contenido ha traído claridad o ha despertado nuevas preguntas en ti, te invitamos a explorar más sobre estos temas en nuestros próximos videos. Suscríbete al canal para no perderte ningún contenido que pueda fortalecer tu caminar espiritual y equiparte para discernir los tiempos en que vivimos. Juntos podemos crecer en entendimiento y actuar como una luz en un mundo que necesita desesperadamente la esperanza y la verdad que solo Cristo puede ofrecer.